La señora Gloria Fuentes Riquelme, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, abogada de la Universidad de Chile. No soy yo. De la Universidad de Chile, perdón. Andrés Bello. Magíster de la Chile. Magíster de la Universidad de Chile. Y doña Jenny Pinto Sarmiento, doctora en Derecho y docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Dejo con ustedes primero a Gloria. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Como ya todos han señalado, muchas gracias a la universidad por haber organizado esta interesante jornada. También gracias a Paulina, que ha sido la organizadora que estaba detrás de todo esto. Muchas gracias por la invitación. Al igual que algunas personas no conocían Punta Arenas, así que también ha sido una muy buena oportunidad para conocer esta muy linda ciudad. Como ya decía la moderadora, este módulo se llama, está relacionado con el principio de razonabilidad como parámetros de protección a la libertad sindical. Y estamos conmemorando el centenario de la OIT, y desde ese punto de vista dije, bueno, veamos qué parámetros de razonabilidad nos da uno de los principales órganos de control de la OIT, que tiene por objeto velar por la libertad sindical, que es el Comité de Libertad Sindical, que fue creado en 1951 precisamente como un reconocimiento más a la importancia que tiene la libertad sindical. Ay, no se escuchaba. Precisamente fue creado el Comité de Libertad Sindical como un reconocimiento a la importancia que tiene proteger la libertad sindical, y de ahí dije, bueno, veamos qué criterios de razonabilidad nos da este Comité de Libertad Sindical y veamos cómo estamos por casa, veamos si efectivamente esos criterios de razonabilidad se cumplen en nuestra legislación. Ya señalaban ayer que efectivamente Pablo Lazo nos decía que la huelga, y esto obviamente este análisis se va a centrar sobre todo en la huelga, y por qué, por la importancia que tiene la huelga como derecho fundamental, no solamente para efectos del ejercicio de la libertad sindical, sino que también como garante del cumplimiento, como garante de los demás derechos de los trabajadores, no netamente relacionado con la libertad sindical, sino que mucho más allá. Y en materia de libertad sindical obviamente es muy relevante, es un pilar fundamental, tanto así que ha llegado a sostenerse, por ejemplo, el profesor Sergio Gamonal, que podría haber un sistema colectivo en que no existan normas de negociación colectiva, que no existan normas de sindicato, pero que ya efectivamente garantizándose un efectivo derecho a huelga, ya podríamos efectivamente ejercer la libertad sindical. Y la consagración de la huelga, como ya se señalaba ayer, no está expresamente establecida en el convenio 87, pero sí señalamos que la OIT nos indica que se deduce del artículo 3 y 10 de este convenio, que efectivamente nos señala que garantiza a las organizaciones sindicales sus actividades sindicales, la posibilidad de hacer su programa de acción. Y obviamente este trabajo, antes de hablar de los criterios de razonabilidad que se extraen de los pronunciamientos de la OIT, necesariamente tenemos que hacer referencia brevemente a dos aspectos. El primero, que dice relación con el alcance jurídico de los pronunciamientos que emanan de los órganos de control de la OIT, especialmente en este caso del Comité de Libertad Sindical. En este punto partiremos diciendo que efectivamente es un punto controvertido. Hay dos posiciones. La posición en contraria, que por ejemplo encontramos eco de ella, es la sentencia del Tribunal Constitucional, que acogió un requerimiento, de un grupo de parlamentarios a propósito de la ley 20.940. Ahí dice que efectivamente está la posición en contrario, que señala básicamente que la misma comisión de expertos indica que no tienen eficacia jurídica, no son vinculantes, porque más bien son recomendaciones, y en base a eso señala que entonces esta teoría dice que no tienen eficacia jurídica, pero también encontramos otra posición, que obviamente es la postura que se recoge en mi ponencia, que sí efectivamente tienen alcance jurídico, tienen eficacia jurídica. Y esto se sustenta básicamente, como nos dice la profesora Irene Rojas, en tres criterios fundamentales que ha señalado el Centro de Formación de la OIT. Primero, que efectivamente el Comité de Libertad Sindical, los órganos de control de la OIT, tienen una lectura particularmente autorizada de los convenios internacionales del trabajo. O sea, evidentemente están para interpretarlos y por ende es una interpretación totalmente autorizada.
El otro sustento de esta posición es la que señala que los órganos de control constituyen una lectura válida hasta que no se determine lo contrario por parte de la Corte Internacional de Justicia, y además se sustenta en la Convención de Viena, que obliga a que los tratados internacionales se tienen que cumplir de buena fe, y por ende eso también implica que los Estados se tienen que obligar a lo que digan los órganos de control, como en este caso el Comité de Libertad Sindical. Obviamente, en estos pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical se aplica el principio de razonabilidad, y antes de señalar cuáles son los criterios, necesariamente tendríamos que señalar que el principio de razonabilidad cobra especial relevancia en materia de restricción de derechos fundamentales. Todos sabemos que los derechos fundamentales no son absolutos, son relativos, y es aquí donde el principio de razonabilidad cobra gran relevancia, sobre todo porque la idea de esto de la relatividad es que no sea limitado hasta el punto que se afecte la esencia de los derechos, que es cuando se desnaturalizan, y eso obviamente encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 19, número 26, y de ahí que es importante el principio de razonabilidad, y va a ser sobre todo relevante en casos como lo que ya se ha visto en las ponencias anteriores, sobre todo relacionado con la judicialización. Sabemos que la ley no regula todas las situaciones, siempre se queda corta la ley. Efectivamente sabemos también que muchas veces viene a regular situaciones fácticas que ya están asentadas, pero mientras no exista esa regulación, efectivamente se tienen que resolver esas situaciones. Está el principio de inexcusabilidad que rige a los tribunales de justicia, y desde esa perspectiva también rige además a los órganos de administración del Estado, y desde esa perspectiva tienen que haber criterios razonables para ir decidiendo. O sea, no se puede quedar stand-by a que existe una ley para decidirlo, y ahí es que el principio de razonabilidad cobra gran relevancia, porque nos va a dar ciertos criterios de cómo se tiene que ir resolviendo determinadas situaciones. Y ahí algunos podrían decir, bueno, la razonabilidad que viene a decir que tiene que cumplirse con el fin para el cual se va a restringir ese derecho fundamental. Eso es un poco lo que nos dice. Algunos podrían señalar que entonces está directamente relacionado con el principio de proporcionalidad, o que es lo mismo. Exactamente no es lo mismo, pero sí se vincula sobre todo con este principio, el subprincipio de la adecuación, en el sentido que toda restricción de derecho fundamental tiene que cumplir con un primer parámetro, que es que esta restricción tiene que cumplir con el fin para el cual se va a proponer esta restricción. Y en materia laboral el principio de razonabilidad es muy importante por lo que ya decíamos, porque efectivamente no están todas las situaciones expresamente reguladas en la ley, y como nos dice el profesor Américo Pla, es una especie de elástico formal, o sea que permite ir adecuándose a las diferentes situaciones para ir resolviéndolas. Lo ideal obviamente sería, también se habló en el módulo anterior, que no exista esta judicialización, que efectivamente ojalá la autonomía colectiva fuera de tal grado de cumplimiento que las organizaciones sindicales no tuvieran que llegar a recurrir al órgano administrativo, al órgano judicial para efecto de determinar situaciones que son más bien de la autonomía colectiva, pero bueno, lo cierto es que eso sí ocurre. Eso sí ocurre, hay muchas cosas que no están resueltas en la ley, muchas situaciones que no prevé el legislador, y efectivamente en estos casos va a tener que resolver los tribunales antes el órgano administrativo, y para ello estos criterios de razonabilidad efectivamente son importantes, porque son verdaderos criterios que nos dan para ir interpretando las diferentes normas que no están expresamente reguladas a todos los casos. Y los criterios de razonabilidad que se derivan de los pronunciamientos de la OIT lo he dividido en dos partes. Uno respecto a los criterios que derivan respecto a las condiciones que se tienen que dar para ejercer la huelga, y otro los criterios que se derivan para la restricción del derecho a huelga. En materia de los parámetros o criterios de razonabilidad para ejercer el derecho a huelga, lo primero que nos señala los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical es que no tiene que existir una tal regulación, una excesiva regulación en la ley que finalmente imposibilite o dificulte al máximo el ejercicio de este derecho por parte de los trabajadores. Otro criterio que nos señala, directamente vinculado con el anterior, es que si bien es admisible que exista un quórum de aprobación para efectos de aprobar la huelga, un quórum excesivamente alto, como lo es un quórum de la mayoría de los trabajadores, de la mayoría absoluta de los trabajadores, sería efectivamente un quórum excesivamente alto, porque sería sobre todo muy difícil de cumplir, ya sea en las grandes empresas o los sindicatos que tienen gran número de sindicatos.
Perdón, de socios. Y también nos señala que hay otro criterio que nos da que es respecto al preaviso de la huelga. Nos señala que efectivamente es razonable un preaviso siempre cuando sea dentro de un plazo razonable, y para eso nos otorga un plazo de 48 horas, que es lo que el Comité de Libertad Sindical estima que es un plazo razonable de preaviso de la huelga. Esos son, y también nos señala, hay otro criterio de razonabilidad que vimos en los pronunciamientos de la OIT, que señala que es admisible que la votación de la huelga sea secreta. Visto así estos principales criterios, fuimos a comparar con nuestra legislación y efectivamente la conclusión, yo creo que ya más o menos todos saben hacia dónde va, es que efectivamente ninguno de estos criterios, salvo el criterio de que la huelga sea secreta, sí se cumple, y por lo demás eso dice directa relación además con derechos civiles y políticos básicos. Respecto, todos sabemos que hay una excesiva regulación. La convocatoria a la huelga tiene que ser 5 días antes. Tiene que ser dentro de un plazo determinado que variará si que existe o no existe instrumento colectivo vigente. Una vez que se aprueba, el quórum de aprobación, por cierto, es del 50% de los trabajadores. Una vez que se aprueba, no la pueden hacer efectiva en cualquier momento, sino que dentro de los 5 días desde aprobada la huelga. Una vez que es aprobada, cualquiera de las partes puede solicitar la mediación obligatoria, que se denomina ahora, a la Inspección del Trabajo, y si esa instancia termina sin acuerdo, al día siguiente hábil se tiene que hacer efectiva la huelga. Además, señala la ley qué es lo que tienen que decir los votos, si tiene que decir huelga o última oferta, nos señala que tiene que ser ante ministro de fe. O sea, hay una serie de regulaciones para que los trabajadores puedan llegar a ejercer este derecho a huelga. Regulación que efectivamente es excesiva, tomando en cuenta los parámetros que efectivamente nos da el Comité de Libertad Sindical. Ahora, estos parámetros son importantes sobre todo, que es lo que planteo en el trabajo, ¿qué pasa cuando tenemos que resolver? ¿Qué pasa cuando no se dan por parte de los trabajadores, no se cumple así a cabalidad cada uno de estos requisitos? Y yo creo que aquí es donde estos criterios de razonabilidad son muy importantes. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si los trabajadores no hacen la convocatoria dentro del plazo de 5 días? Vamos a entender que por eso entonces perdieron su derecho a votar la huelga. En mi opinión, eso no debería ser así, tomando en cuenta los criterios de razonabilidad que nos da efectivamente el Comité de Libertad Sindical, y porque además ese efecto tajante de que nunca más pueden votar la huelga tampoco está señalado en el Código del Trabajo, y por ende, aplicando una interpretación en base a estos criterios, deberíamos decir que si no se hace la convocatoria dentro de ese plazo, los trabajadores no pierden el derecho a votar la huelga. También va a ser importante, por ejemplo, para interpretar la norma que otorga a los trabajadores la posibilidad de votar la huelga fuera del plazo, que les da 5 días adicionales, cuando por situaciones que no sean imputables al sindicato no puedan ejercer esta votación. Ahí obviamente tanto el órgano administrativo, que generalmente va a tener que decidir al respecto si se puede o no, qué es lo que vamos a entender por estos problemas, estos criterios son muy importantes. O sea, la idea es que efectivamente nos otorgue una interpretación siempre en favor del ejercicio del derecho fundamental. Respecto al quórum, lisa y llanamente la ley no cumple, nuestra ley no cumple en el parámetro. El Comité de Libertad Sindical nos dice que un quórum de aprobación del 50% de los trabajadores es excesivo, es el quórum que nosotros tenemos. Y aquí también analizando el trabajo, tenemos la ley 20.940, que dentro del proyecto, dentro de la presentación, el mensaje presidencial, señalaba precisamente diferentes observaciones que nos venía haciendo la comisión de expertos de la OIT respecto al cumplimiento de ciertas normas, que nos pedía la eliminación de ciertas normas, y efectivamente una de las normas que estaban solicitando la eliminación, que venía siendo observada hace mucho tiempo, dice precisamente en relación con este elevado quórum. Y considerando que el mensaje presidencial señalaba que uno de los objetivos es cumplir con los convenios de la OIT, fuimos a ver si efectivamente la intención de quien propone ese proyecto estaba en rebajar este quórum, y lo cierto es que no es así, porque la norma que se propone está prácticamente en los mismos términos que ya venía desde antes, y en este sentido no hubo ninguna intención de rebajar ese quórum. Lo que sí cambia respecto a la falta de quórum está relacionado con lo que el profesor José Luis Gartes denomina la presunción colectiva tácita en favor de la última oferta del empleador.
Acá tenemos dos modificaciones, bueno, la hemos visto también en las exposiciones anteriores. Dicho sea de paso, la Comisión de Expertos, la OIT, ya nos había observado, nos viene observando esta norma también muchas veces. Tanto las que existían anteriormente nos señalaba que no se podía presumir tácitamente la voluntad del sindicato de que se quedaba con la última oferta, ya sea por no cumplirse el quórum de la huelga o por no hacerla efectiva dentro de los 3 días, que es lo que señalaba anteriormente. Esta presunción colectiva tácita había sido observada por la OIT en muchas oportunidades. Lo que cambia con la ley 20.940 dice relación con si no se cumple con el quórum, ahora los trabajadores tienen un plazo de 3 días para decidir si se van a quedar con el piso de la negociación. Eso es lo que cambia, y dice que si no se ejerce dentro de ese plazo, por ende se entiende que van a quedar con la última oferta. O sea, efectivamente continúa esta presunción colectiva tácita en favor de la última oferta en materia cuando no se cumple el quórum. Y quizás uno de los problemas que va a generar posibles, eventuales nuevas otras judicializaciones, como lo que ha pasado con este término de la huelga en el caso de la TAM, es que la ley nos señala qué pasa en el caso que no se haga efectiva la huelga una vez aprobada por los trabajadores, si no se hace efectiva dentro del plazo de 5 días. Y eso sí efectivamente fue derogado, eso ya no está establecido en el Código del Trabajo, y legítimamente cabe preguntarnos entonces, ¿qué va a pasar si los trabajadores no hacen efectiva la huelga dentro de plazo? Si fue eliminada la presunción colectiva tácita que había en favor de la última oferta, precisamente con un fin de protección a la libertad sindical, la primera respuesta que salta ahí es que no podemos volver a la presunción colectiva tácita en favor de la última oferta. ¿Por qué? Porque eso sería un retroceso en materia de protección a la libertad sindical. Esa es la premisa básica. Ahora, sabemos que efectivamente debe haber algún efecto, la negociación colectiva tiene que terminar de alguna forma. Una posibilidad sería dar el mismo derecho que tienen los trabajadores de impetrar el piso, que es como una novedad del Código del Trabajo. La otra posibilidad es seguir realizando estas nuevas negociaciones que también lo da el Código del Trabajo. O sea, ahora la idea es como que llegar a un instrumento colectivo también por la autonomía colectiva de las partes, aunque efectivamente tan regladamente es un poco difícil. Y la otra posibilidad también, o cabe preguntarse, entonces los trabajadores pierden totalmente el derecho a ejercer su huelga si no la hicieron efectiva dentro de plazo. En mi opinión, no pierdan ese derecho, con la salvedad que entonces este derecho ya no se estará ejerciendo dentro del procedimiento de negociación colectiva arreglada, sino que más bien amparada en las normas internacionales, o convenio 87 y 98. ¿Qué otro criterio vimos que no se cumple? Es el tema del preaviso de la huelga. Efectivamente, nuestro Código del Trabajo no establece que se tenga que dar un preaviso. Sin embargo, ya hemos visto que por la rigidez de plazo, rigidez de etapa, evidentemente se entiende que hay un preaviso que está en la propia ley. O sea, efectivamente, el empleador tiene certeza que una vez que se aprueba la huelga dentro del 5.º día se tiene que hacer efectiva, y eso equivale obviamente a un preaviso, y el plazo razonable de preaviso que nos da la Organización Internacional del Trabajo, los convenios de libertad sindical, es que tiene que ser dentro del plazo de 48 horas, y obviamente se excede con creces ese plazo por parte de nuestra legislación. Eso respecto a las condiciones que se tienen que dar, los criterios de razonabilidad que se extraen de los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical para ejercer el derecho de huelga, y efectivamente la conclusión es que no cumplimos con ninguno, y aquí obviamente estos criterios van a ser importantes, sobre todo en materia de, ya sea para el intérprete laboral, cuando tenga que resolver las reclamaciones de legalidad, aunque a algunos no les guste que se tenga que decidir, efectivamente está la posibilidad. Está esa acción además para que conozcan de esto los tribunales, y aquí van a ser importantes los criterios. ¿Cómo voy en el tiempo? Quedan 10 minutos. Ya, muy bien. Y los otros parámetros que se analizaron son los que dicen relación con la restricción de la huelga. ¿Cuándo para el Comité de Libertad Sindical es admisible la prohibición, incluso la prohibición de la huelga o la restricción de la huelga? Y aquí obviamente el criterio predominante es que
se va a poder prohibir, en el concepto de los servicios esenciales propiamente tal, que nos da el Comité de Libertad Sindical, cuando se encuentre inminentemente afectada, se ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud de las personas. Eso es el criterio, el parámetro básico de que efectivamente el Comité de Libertad Sindical nos dice que incluso se puede llegar a prohibir, que es el concepto de servicio esencial propiamente tal. También tenemos los servicios esenciales, servicios mínimos por extensión, que son aquellos servicios que no siendo propiamente esenciales, derivan en esenciales cuando por la duración de una huelga efectivamente se pueda poner en riesgo la vida, la seguridad y la salud de las personas, y el clásico ejemplo que se da en esta materia dice relación con la extracción de basura. Efectivamente ahí durante un tiempo se podría permitir la huelga, pero ya durante muchos días más eso efectivamente podría generar un problema para la salud de las personas. Y siempre va a ser este el parámetro, el criterio de razonabilidad, lo mismo respecto a la reanudación de la orden de trabajar. También el Comité de Libertad Sindical nos dice que va a ser admisible que se ordene esto cuando efectivamente se paralicen servicios que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad de las personas. Siempre este va a ser el criterio determinante. Y vamos a ver nuestra legislación y obviamente la conclusión es que hay muchos de ellos que no. Hay otro criterio muy importante que es más bien tratado de una perspectiva negativa. Nos dice que jamás va a ser admisible justificaciones de orden económicas para efectos de restringir la huelga. Y este criterio tratado de manera negativa es muy importante. ¿Por qué? Porque si comparamos con nuestra legislación, salta a la vista que efectivamente no se cumple con este criterio. En materia de servicios esenciales de prohibición de la huelga en Chile, que está señalado en el artículo 19, número 16, señala que efectivamente tiene un fin de protección de la vida, de la seguridad y la salud de las personas, pero también señala que cuando se ponga en riesgo la economía del país también va a ser admisible la prohibición y por ende en las hipótesis que señala el Código del Trabajo también se señala este criterio. Lo mismo pasa con los servicios mínimos. En los servicios mínimos, sobre todo los servicios mínimos de seguridad, que nos señalan que es para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa, entre otros bienes, que la seguridad de las personas, que ahí no es tan cuestionable. Pero detrás de esta hipótesis de protección de bienes corporales e instalaciones de la empresa, efectivamente vemos que hay una especie, trasciende de eso, una razón económica para limitar a la huelga, y efectivamente ese criterio no se cumple por parte de nuestra legislación. Y aquí en el tema de servicios mínimos, además, esta misma hipótesis de los servicios mínimos de seguridad, que es un invento de Chile, porque eso sí que no cumple con ninguno de los criterios que nos señala la OIT. El Comité de Libertad Sindical siempre habla de protección a la vida, la salud, la seguridad de las personas, y en esta hipótesis efectivamente no se cumple en lo absoluto con estos parámetros, toda vez que tiene por objeto proteger otros bienes que son totalmente diferentes a los bienes jurídicos, los cuales quiere proteger el Comité de Libertad Sindical. Y en este aspecto son importantes estos criterios. Sabemos que efectivamente nuestra legislación no cumple con eso, y aquí la interpretación que tenemos que hacer es bastante restrictiva. Lamentablemente está en la ley y eso ha dado lugar a que incluso se califiquen servicios mínimos. Revisé los parámetros de servicios mínimos que tiene que hacer una vez al año la Dirección del Trabajo. Incluso vemos en rubros dedicados a la entretención como un hipódromo. O sea, efectivamente esta hipótesis de calificación de servicios mínimos ha dado lugar a que se califiquen en rubros que van mucho más allá de lo que nos señala el Comité de Libertad Sindical. Respecto a la prohibición de la huelga, vimos que también siempre el criterio va a ser la protección a la vida, la salud, la seguridad de las personas. Y aquí hay una prohibición que está señalada en el Código del Trabajo que también vemos que no se cumple en lo absoluto, que dice relación con los trabajadores, que ayer lo señalaba, lo esbozó Daniela Marci en su presentación, respecto a los trabajadores eventuales de temporada o contratados por obra o faena transitoria. A estos trabajadores, con la ley 29.940, algunos podrían decir que es un avance que se les reconozca el derecho a negociar colectivamente que antes ni siquiera lo tenían.
Pero lo cierto es que no es un avance, es algo más bien meramente discursivo, porque desde que se le reconoce el derecho a una acción colectiva, pero se les niega la posibilidad de ejercer el derecho a huelga, más bien es un reconocimiento vacío de contenido. Y aquí es bien terrible lo que pasa a nuestros trabajadores, porque ahí sí que no se cumple en lo absoluto con los criterios de protección a la vida, salud o seguridad de las personas. Es más bien un criterio como de la práctica, que puede ser más difícil ejercer el derecho a huelga dentro de obras o faenas. El tema es que al hacer una norma tan restrictiva de derechos también se tiene que aplicar restrictivamente y no puede ser para cualquier tipo de obra o faena transitoria. Sobre todo vamos a dedicar a analizar eso de obra o faena transitoria, porque precisamente por lo que señala el Código del Trabajo. El Código del Trabajo no lo circunscribe a cualquier obra o faena, habla de transitoria, y obviamente ahí el criterio importante va a ser la transitoriedad. Y la transitoriedad entendía como algo fugaz, algo rápido. No, porque lo contrario, si vamos a determinar que estas obras van a ser las que van a regir una negociación colectiva en que no se puede ejercer el huelga en cualquier obra, vamos a llegar al absurdo que obras que duran 4, 5, 6, 7, hasta 10 años, entonces van a tener que aplicarse estas normas. Lo cierto es que eso no puede ser así, o sea, efectivamente tiene que ser restrictiva, y ahí obviamente las decisiones que tome el órgano administrativo en el tema de reclamaciones de legalidad, cuando tenga que decir cuáles son las normas aplicables, va a ser muy importante y van a ser importantes estos criterios. O sea, si efectivamente tenemos restricción de derechos fundamentales en este procedimiento especial, se tiene que efectivamente aplicar cuando no haya duda alguna que se trata de una obra que sea fugaz, transitoria, no con estos otros casos que son obras que duran 4, 5, 6 o mucho más años. Y aquí hay una norma, tendríamos que aplicar la norma que nos habla de la duración de los contratos en las normas de la negociación colectiva arreglada. La duración mínima ahora de los contratos colectivos es 2 y lo máximo son 3 años. Por ende, si tenemos obras que tienen esa duración, ¿por qué entonces no podríamos aplicar las normas del proceso de negociación colectiva arreglada, si efectivamente al menos se va a poder llegar a cumplir con un contrato colectivo con la duración máxima incluso que señala la ley? Yo creo que es un criterio que se tendría que considerar. Es básicamente eso, o sea, la conclusión es que efectivamente los criterios que nos da el Comité de Libertad Sindical no se cumplen en lo absoluto. Creo que la única excepción la encontramos a propósito de los servicios mínimos para resguardar la vida y salud de las personas, para proteger la seguridad de las personas y en que la votación sea secreta. En todo lo demás, efectivamente, no se cumple con los parámetros de razonabilidad que nos otorga el Comité de Libertad Sindical y van a ser muy importantes de aplicar, sobre todo en estos casos en que el legislador no se colocó en todas las situaciones, no reguló todas las situaciones, y van a ser importantes a la hora de decidir, ya sean administrativas como judicial. Eso.